Iniciamos entonces, por favor, para que pongan atención. ¿Ya se ve el video? Ustedes me dicen. Ya se ve. ¿Sí? Ok. ¿Qué es el Sistema Eléctrico Nacional? Es un sistema conformado por 4 subsistemas separados estratégicamente. 3 se encuentran en la península de Baja California y el cuarto y de mayor capacidad es el Sistema Interconectado Nacional y corresponde al resto del país, desde Puerto Peñasco hasta Cozumel. Juntos, conforman el Sistema Eléctrico Nacional, de cuyo control y operación se encarga el SENACE. Conoce más en www.gov.mx/SENACE. Dentro de la reforma energética existe un programa que plasmará la política energética del país en materia eléctrica para fomentar el desarrollo de energías limpias, la modernización de la red nacional de transmisión y mejoras en la flexibilidad operativa. La Secretaría de Energía, como máxima autoridad en el sector energético, es la responsable de formular el programa sectorial para el desarrollo de la energía eléctrica. Este programa se llama Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PRODECEN. Este programa tiene un horizonte de 15 años. El PRODECEN considerará los siguientes aspectos: pronósticos de la demanda eléctrica, tanto en potencia máxima demandada como consumo de energía eléctrica, y los precios de los insumos primarios de la industria eléctrica y los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las redes generales de distribución del mercado eléctrico mayorista. El PRODECEN debe contener información detallada del sistema eléctrico existente y de proyectos que ya sean de centrales eléctricas, centros de carga y redes eléctricas, ya determinados para entrar en operación en fechas específicas, así como también los pronósticos de demanda y del programa indicativo para la instalación y retiro de centrales eléctricas que se utilizarán como insumos para determinar el programa de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las redes generales de distribución. Asimismo, para cumplir las metas de producción de energías limpias del 35% para el año 2024, se contemplan proyectos de tecnologías de redes eléctricas inteligentes. La Comisión Federal de Electricidad, ahora como una empresa productiva del Estado, ha diferido y cancelado proyectos de centrales eléctricas y líneas de transmisión de 400 kilovolts que impactarán significativamente las capacidades de transmisión y la factibilidad de integración de centrales eléctricas. Ahora nos enfocaremos en la estructura actual del Sistema Eléctrico Nacional en México.
Mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de los hidrocarburos. Los hidrocarburos y sus derivados están presentes en muchos productos que usamos en nuestra vida diaria, y sin ellos nuestro mundo sería muy distinto. Los hidrocarburos son una mezcla compleja de compuestos químicos naturales constituidos por hidrógeno y carbono. Se presentan en dos formas: líquida, a la que llamamos petróleo, y gaseosa, a la que llamamos gas natural. Los científicos dicen que son de origen orgánico, es decir, que provienen de la descomposición y transformación de restos de animales y plantas que existieron hace millones de años. El petróleo y el gas se encuentran enterrados a profundidades que varían entre unos pocos metros y los 6.000 metros, y podemos encontrarlos buscando tanto en la tierra como en las profundidades del mar. La actividad de búsqueda de los hidrocarburos se llama exploración. Esta actividad nos permite ubicar la zona en la que hay mayores probabilidades de encontrarlos. Existen varias formas de realizar la exploración. Por ejemplo, una es la exploración geológica de campo, que consiste en observar y examinar las capas de la corteza terrestre que se ven en la superficie, analizando las características y propiedades físicas de las rocas. Otra forma de explorar es usando la sísmica, que hace posible deducir la estructura del subsuelo mediante ondas acústicas que son captadas por geófonos especialmente ubicados en pozos poco profundos. Una vez ubicada la zona con posibilidades de tener hidrocarburos, se procede a implementar un pozo exploratorio con el objeto de confirmar y verificar los trabajos iniciales y la magnitud del mismo. Luego de los trabajos de exploración, se tendrá determinada la existencia de hidrocarburos, pudiendo haber encontrado un yacimiento de petróleo, un yacimiento de gas o uno que contiene ambos productos, es decir, un yacimiento de gas asociado. Entonces estamos listos para el proceso de explotación. Primero, se procede a diseñar el proceso de producción determinando el número de pozos a perforar, dependiendo del tamaño del yacimiento. Para perforar un pozo, se usa el equivalente a un taladro gigante, que tiene en su extremo inferior una broca que va abriendo la tierra y penetrando las profundidades, presionada por la tubería que es controlada desde la torre de perforación. Este sistema de tubería permite además que el hidrocarburo encontrado se traslade a la superficie. En el caso del mar, el proceso de producción es similar, con la única diferencia que el pozo se ubica sobre una plataforma marina y el petróleo o el gas encontrado se trasladan a tierra mediante cañerías submarinas. Una vez extraído el hidrocarburo, se transporta hacia una planta de tratamiento a través de grandes tuberías o ductos llamados oleoductos cuando transportan petróleo y gasoductos cuando transportan gas. Ambos son tubos de acero unidos a lo largo del trayecto desde su lugar de producción hasta una planta de refinación o fraccionamiento. Por lo general, estas grandes tuberías están bajo la tierra y pasan por selva, sierra y costa hasta las plantas de tratamiento. Las zonas por las que pasan son revegetadas y restablecidas para reducir al mínimo su impacto ambiental. Si lo obtenido del pozo es petróleo, este se traslada a las refinerías, que son grandes complejos industriales, para convertirlo en gasolinas, diésel, lubricantes, parafinas y asfaltos. Los combustibles líquidos obtenidos son transportados en grandes camiones cisterna hacia las estaciones de servicio o grifos, en los que finalmente pueden ser adquiridos por el público. De otro lado, si lo que se obtuvo del pozo fue gas natural, se procede a una primera separación de todos los componentes líquidos de lo que se llama el gas seco. Este procedimiento se realiza en una planta cercana al pozo de explotación llamada planta criogénica. En el caso de los líquidos del gas natural, que son una combinación de propano,
butano, entre otros, son transportados hasta una planta de fraccionamiento mediante unas tuberías llamadas poliductos. En la planta de fraccionamiento se proceden a separar los elementos que contiene y se obtienen productos como el propano, butano, una combinación que contiene ambos productos, a la que llamamos gas licuado de petróleo, GLP, diésel y nafta. El gas seco se transporta mediante gasoductos al complejo de distribución. Para ser destinado al uso directo, deberá someterse a procesos de adecuación y control tales como reducir la presión del gas que viene del gasoducto e incorporarle olor como medida de seguridad para los consumidores. El gas seco también puede ser transportado a plantas de licuefacción, donde se le someterá a temperaturas muy bajas para convertirlo en líquido, llamado también LNG, con el objetivo de reducir su volumen y hacer posible su transporte a lugares lejanos, mediante el uso de grandes barcos llamados metaneros. El principal uso del gas natural es como combustible para generar electricidad en centrales termoeléctricas, sustituyendo a otros combustibles más caros como el petróleo. Además, su combustión es más limpia. El gas también se usa como fuente de calor y energía en plantas industriales, para el transporte de vehículos motorizados y en nuestros hogares usándose en cocinas, termas, estufas y otros artefactos que facilitan nuestra vida diaria. De los hidrocarburos se pueden obtener otros productos derivados mediante procesos de transformación que corresponden al campo de la petroquímica. Del petróleo se pueden obtener plásticos, acrílicos, pinturas, envases, detergentes, fibras textiles, insecticidas, etc. El gas natural es un importante insumo para la producción de amoníaco y urea en la industria petroquímica, en la siderúrgica y para la fabricación de combustibles como querosene de alta calidad, gasoil, gasolina y parafina. Todos los trabajos realizados para buscar, producir, transportar, refinar y vender petróleo, gas y sus derivados se realizan cuidando el medio ambiente y desarrollando una gestión solidaria y responsable con las poblaciones vecinas a sus operaciones. Recuerda que los hidrocarburos son una mezcla compleja de químicos naturales formados por la descomposición de animales y plantas hace millones de años. Su exploración y explotación se puede realizar tanto en el mar como en la tierra. Los hidrocarburos son transportados mediante tuberías especiales llamadas oleoductos si transportan petróleo y gasoductos si transportan gas. El petróleo se procesa en refinerías, donde se obtienen las gasolinas y otros combustibles. El gas no necesita ser refinado, pero debe pasar por el proceso de fraccionamiento, que separa alguno de sus componentes, de modo que se obtienen los combustibles propano, butano, nafta, entre otros. El transporte de los productos derivados tanto del gas como del petróleo se hace mediante buques tanqueros, barcazas y camiones tanque. El principal uso de los hidrocarburos es como combustible. El gas natural es usado fundamentalmente en las centrales eléctricas. Como insumo, es usado en la industria petroquímica, la siderúrgica y para producir otros combustibles. El gas natural se usa como fuente de energía en diversos artefactos que facilitan nuestra vida diaria. Los hidrocarburos son la fuente de energía de mayor importancia en el mundo moderno. Chao, tu amigo Elías se despide. ¡Hasta la próxima! Bien, esta es una introducción de algunas de las cosas que vamos a ver a partir del día de hoy. ¿Sí? Les voy a compartir los apuntes para poder continuar.
Bien, no sé si hay alguna pregunta relacionada con lo que acabamos de ver. Si no, vamos a iniciar lo que es el sistema de instalación eléctrica. Bien, como estamos viendo instalaciones, vamos a ver, como en las clases anteriores, dónde se origina lo que es este sistema de instalación eléctrica. Nosotros muchas veces conocemos lo que ya tenemos en casa, pero también es importante conocer así, de dónde es origen la electricidad. Bien, pues tenemos diferentes fuentes, así como en las fuentes de agua. Aquí también vamos a tener diferentes fuentes u orígenes de donde nosotros podemos obtener la electricidad. Una de las fuentes puede ser a través del aire, lo que sería la fuente eólica, la fuente solar. También puede ser a través de lo que sería la hidráulica, con la construcción de presas, donde podemos originar y tener lo que es la electricidad. También el uso de agua de vapor a través de la geotermia, ¿sí? Termoeléctricas, como ya vimos también ahí. Y sí, también ya hay instalaciones de tipo nuclear, donde sí, a través de plantas nucleares podemos obtener energía eléctrica. Y ya vimos que también, ¿verdad? A través de lo que sería el gas. Bien, ¿cómo se produce la electricidad dentro de estas fuentes? Pues generalmente vamos a tener nosotros turbinas, ¿sí? Y motores y generadores. Entonces, aquí nos faltaría generadores que nos permitan a nosotros transformar la fuerza que podemos tener nosotros de diferente tipo, ¿sí? A lo que sería electricidad. ¿Cómo la trasladamos desde estos puntos de la fuente? Pues generalmente ya vimos por ahí también, y lo conocemos y hemos visto, que se mueve a través de ramales de conducción. Estos ramales de conducción están colocados sobre torres, principalmente, y estas torres cuentan con cables, con aisladores, con condensadores, con capacitores, con redes de tierra, con transistores y resistencias, es decir, son una serie de equipos, de equipamiento que se tiene que ir realizando desde donde está la fuente hasta donde nosotros tenemos nuestro almacenamiento. Ese almacenamiento, pues generalmente está dentro de instalaciones donde se recibe en alta tensión, es decir, voltajes muy altos de 4,000, 4,000, 5,000, ¿sí? Reciben estas plantas y ahí se almacena y de ahí se distribuye, ¿sí? A través de lo que sería también otra vez cables y torres, podemos enviarlas directamente, ¿sí? De un sistema nacional a un sistema, por ejemplo, ya de los gobiernos, de los estados o estatales, donde llegan a otras plantas, donde se hace la transformación de lo que es la alta tensión, ¿sí? A baja tensión. Ya en baja tensión nosotros podemos ya hacer una distribución a través de postes, a través de cables aéreos y transformadores para poderlas llevar a las casas ya directamente, ¿sí? A las casas, a los edificios, a las industrias o comercios, ¿sí? O empresas de tipo gubernamental, es decir, también a gobierno. Se puede llevar todo esta electricidad en baja tensión. Hablamos de baja tensión 440, 220 volts, ¿sí? Y se va a distribuir a través de ramales de distribución. Estos ramales de distribución son aquellos postes y cables que se encuentran, ya sean aéreos o subterráneos, ¿sí? Enfrente de nuestras casas, enfrente de donde nosotros habitamos. Entonces, esta es de una manera muy general la forma en que el sistema eléctrico se distribuye desde la fuente hasta donde nosotros vamos a hacer uso de ello. Nos interesa a nosotros más que nada, pues, cómo llega al interior de nuestras casas, de qué manera nosotros la vamos a recibir. Y yo creo que muchos de ustedes se habrán dado cuenta, yo creo que todos conocen la forma en que llega directamente a nuestro hogar. ¿Cómo llega a nuestro hogar? Pues generalmente, sí, hay postes en la calle. Este es un poste. Muchas veces en estos postes hay también transformadores.
dependiendo de del tipo de servicio que nosotros estamos o vamos a solicitar. Entonces, vamos a tener nosotros aquí un cable que es el que nosotros nos va a suministrar ya directamente a lo que sería nuestra casa. Es lo que llamamos nosotros la cometida eléctrica. Entonces, aquí vamos a tener lo que es la cometida. A través de esta cometida, que prácticamente viene a ser un cable protegido por la Comisión Federal de Electricidad, y ya nos lo va a suministrar en baja tensión. Generalmente este cable pues anda alrededor, ¿verdad? De más o menos ha de ser como de calibre 6, más o menos ha de ser. Le voy a poner aquí aproximadamente calibre 6. Y nosotros ya dentro de nuestra casa lo vamos a recibir, ¿sí? Ya en nuestra casa, en el paramento de nuestra casa, lo recibimos a través de un tubo que se llama mufa, donde, ¿sí?, ellos nos lo entregan en su medidor. La Comisión Federal de Electricidad, ¿sí?, tiene un medidor y nos obliga a tener también una red de tierras conectado hacia la tierra a través de una varilla Copperwell, ¿sí? Se hace la conexión y cualquier descarga que pudiéramos tener aquí de algún rayo o sobre tensiones que pudiéramos tener dentro de la línea, ¿sí?, estas se disipan en el interior de la tierra a través de esta varilla. De esta manera nos evita que se nos vayan a quemar nuestros equipos eléctricos que tenemos dentro de nuestro hogar. Bien, la Comisión Federal nos entrega entonces a través de su medidor, ¿sí? Y nosotros tenemos que ¿sí?, colocar dos aditivos ya en el interior de nuestra casa. Estos aditivos es a través de un conector de navajas, una cuchilla que sube y baja, ¿sí? Si yo la bajo, corta la electricidad; si yo la subo, permite el paso. Pero además tenemos que tener otro aditivo de protección. Este aditivo de protección, ¿sí?, es termomagnético, es un centro de carga termomagnético, que nos va a permitir a nosotros que si hay un voltaje alto o se viene por aquí un sobrevoltaje, de inmediato actúa este centro de carga y automáticamente por la temperatura que trae la energía, ¿sí?, inmediatamente se apaga. Y de esta manera protege todos nuestros equipos. Si nosotros no tenemos estos dos equipos de protección, pues vamos a estar expensas de que, ¿sí?, viene una sobrecorriente y entonces nos puede quemar los aparatos dentro de nuestro hogar. De esta manera es como nosotros lo vamos a recibir dentro de nuestro hogar. Del paramento hacia el interior es responsabilidad del usuario. Aquí nos falta una A. Del usuario, ¿sí?, que es el que recibe ya aquí prácticamente la electricidad y nosotros la tenemos que integrar al interior de nuestra casa. Bien, no sé si existe alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que estamos ahorita viendo. Me gustaría que ustedes participaran. Si hay alguna pregunta relacionado con esto. ¿No? No, profe. No, pero está bien. Bien. No, Entonces, todo está claro. si ustedes han visto, ¿verdad?, cómo se distribuye dentro ya de lo que sería de la calle, ¿sí?, a nuestro hogar. Bien. Tenemos por aquí algunos equipos de control ya dentro de nuestra casa. Ustedes habrán visto que generalmente toda la electricidad en el interior de la casa se mueve a través de dos hilos de corriente, o dos fases, también llamadas fases. Una que es donde pasa la energía, generalmente en color rojo, se pone este color como símbolo, y otro que representa la tierra. Es decir, si yo no tengo estas dos fases, no puedo tener corriente en el interior de mi casa. Siempre tiene que haber dos cables, uno de corriente y otro de tierra. No importa, la tierra la puedo incluso tener afuera de mi casa con una varilla, ¿sí? A mí lo que me van a suministrar generalmente, la compañía de luz, viene ya las dos cables, si ustedes lo habrán visto, un cable forrado donde viene la energía y un cable abierto, ¿verdad?, sin forro, generalmente de aluminio, actualmente de aluminio, antes era de cobre, ¿sí?, donde viene la tierra.
Entonces ya nosotros recibimos las dos fases en nuestra casa. Bien, teniendo estas, si no tenemos estas dos fases, no prende ningún equipo eléctrico dentro de nuestro hogar. Todos tienen que operar con dos fases. Por eso ustedes verán que en los contactos generalmente vienen, ¿sí? Hay dos hoyitos donde nosotros conectamos. Ahí están las dos fases, ¿sí? La fase de la corriente y la fase de la tierra. En ocasiones el contacto tiene otro hoyito extra en la parte de abajo de esos dos. Bien, ese representa lo que sería nuestra red de tierras. Ese debe estar conectado a nuestra red de tierras que debemos de tener también. Por ejemplo, la que está en la calle, que nos obliga la Comisión Federal que coloquemos, ¿sí? Esa red de tierras, pues de ahí puedo yo llevar otro cable más extra y meterlo aquí junto con las fases y lo puedo llevar a todos mis equipos también. Y puedo conectarlos para que, por ejemplo, una computadora, para que no se me vaya a quemar, pues la conecto a la red de tierras y aunque haya rayos y haya lo que pase, ¿verdad? Sobre corrientes, mis equipos van a funcionar de manera totalmente correcta. Si yo no coloco esa red de tierras, ¿sí? Entonces yo voy a poder tener problemas con mis equipos eléctricos, principalmente cuando hay lluvias cargadas de energía. Bien, tenemos entonces algunos equipos, como son los equipos de control. Equipos de control, por ejemplo, sí, es los dos que estábamos aquí mencionando. Es un equipo de control, un conector de navajas, ¿sí? Y un centro de carga o termomagnético. Esos son equipos de control, vamos a controlar a través de allí toda la energía que esté dentro de nuestro hogar. Sí, hay tableros bastante grandes de diferentes botones, dependiendo del tamaño de nuestro edificio, ¿sí? Donde podemos controlar todo lo que sería la iluminación y las fuentes de contactos, por ejemplo, que nosotros vamos a meter en cada piso. Y generalmente, pues pueden ser varios. Los que si el edificio es muy grande, podemos meter diferentes, ¿verdad? Y varios centros de carga, por ejemplo. Cuando hablamos del QO2, por ejemplo, significa que son dos nada más circuitos los que vamos a tener. Pero yo puedo tener N cantidad de circuitos. Hay QO muy grandes donde yo puedo tener muchísimos circuitos y puedo controlar a través de cada circuito un piso, por ejemplo, de cada edificio. ¿Sí? Cada edificio con su circuito independiente y se puede mover entonces la electricidad de manera independiente en cada piso. Bien, ¿qué otros componentes tenemos aparte de los equipos de control? Pues las luminarias o lámparas que pueden ser incandescentes, fosforescentes, etcétera, etcétera. Tenemos los contactos, que es de donde nosotros vamos a obtener la energía para nuestros equipos. También hay de diferentes tipos de contactos, algunos protegidos, otros desprotegidos, dependiendo dónde los vamos a utilizar. Contactos especiales, por ejemplo, para donde hay niños, que tienen una tapa especial para evitar que los niños vayan a estar metiendo cosas allí dentro de la electricidad y les vaya a suceder algún problema. Están también los famosos sockets, que es donde colocamos los focos, ¿sí? Apagadores, que son los que nos permiten controlar en el interior de la casa la iluminación. El timbre, alarmas, etcétera. Es decir, son muchos los equipos que nosotros podemos integrar en una edificación. También hay equipos de seguridad, ¿sí? Equipos de seguridad que nos pueden proteger a nosotros con sobrecargas, como les decíamos, una red de tierras, por ejemplo, ¿sí? Es un equipo de seguridad que nosotros podemos tener. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener red de tierras. Es un equipo de seguridad que nosotros podemos tener dentro de nuestro hogar. También hay, por ejemplo, los capacitores, condensadores. Y también, pues hay también por ahí otros sistemas, por ejemplo, resistencias, que nos permiten a nosotros tener como parte de los equipos de seguridad dentro de nuestro hogar. ¿Sí? ¿Las pastillas contarían como sistema de seguridad? Sí, las pastillas que son las que están aquí en el centro de carga. Esto que dice aquí QO2 son 2 pastillas. Si dice QO6 son 6 pastillas. Y así podemos tener N cantidad de pastillas. Y estas pastillas son de tipo termomagnético, como les decía. Entonces son equipos de protección o de seguridad que nosotros vamos a tener en nuestro hogar, efectivamente.
Tenemos algunos otros aditamientos que le llaman spots. También tenemos nosotros bombas de agua, principalmente aquí, ¿sí? Bombas de agua, que son las que utilizamos dentro de nuestro hogar para subir el agua. Aparatos de calefacción, que se pueden también tener, equipos electrónicos, cámaras de seguridad, pues, etcétera, ¿no? Es decir, podemos hacer uso de nuestra electricidad, ¿sí? De muchas formas, de muchas maneras dentro de nuestro hogar. Bien, no sé si a lo mejor se me olvide algunos, ustedes ya lo pueden complementar, ¿sí? Equipos que nosotros podemos realizar. Aquí es muy importante, ¿sí? El tener muy presente el cómo se realizan las instalaciones. Esto pues no lo vamos a ver nosotros ahorita dentro de lo que sería esto que estamos platicando, más que de una manera muy somera como ahorita lo vamos a ver. Miren, generalmente de nuestro hogar tenemos cables, ¿sí? O alambre. Es decir, son dos formas que nosotros podemos tener, ¿sí? Nuestros conductores dentro de nuestro hogar. Es decir, existen dos tipos de conductores. Hilos conductores, el alambre es un solo hilo y cables son una serie de hilos pequeñitos. Tenemos también que existen diferentes tipos cables y alambres, dependiendo para el lugar donde nosotros los vamos a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, está el TW, ¿sí? Que así le llamamos el cable TW, que generalmente significa la T de temperatura y la W de agua o humedad. Es decir, que este cable nos puede proteger de temperaturas, de cambio de temperaturas y cambios de humedad. Está, por ejemplo, el TWH, que también aparte de que es temperatura y agua, también, sí, de cosas, ¿verdad? Que se nos vaya a calentar nuestro cable. Entonces la H viene de hot, de calentamiento. Entonces nos puede proteger de otra cosa más, ¿verdad? Que sería el calentamiento dentro del cable y que no se nos vaya a quemar. Hay otros cables que llaman Dinanel, que vienen también ya protegidos, ¿sí? De una manera, pues, un poco más, más grueso, de protección más gruesa, y que nos puede proteger también incluso de ácidos, nos puede proteger de a medio ambiente, ¿verdad? Corrosivo, que se puede tener muchas veces dentro de las fábricas. Es decir, existen, por ejemplo, en los sistemas de agua potable, por ejemplo, también hay unos cables muy especiales que le llaman cables submarinos, que incluso pueden estar trabajando en el interior del agua, por ejemplo, adentro de una bomba, y está protegido el cable de tal forma que el agua no le va a entrar a los cables, que a los hilos que tenemos nosotros en su interior. Y así como esto, pues existen diferentes, ¿no? Diferentes tipos de cables y alambres que podemos utilizar, ya sea, ¿verdad?, dentro de nuestro hogar o en a lo mejor otros sistemas de sistemas, por ejemplo, de agua potable, ¿no? Por ejemplo. Bien. ¿Qué otra cosa, verdad? O cómo se realiza, ¿verdad? Ese cableado a través de nuestra corriente y tierra. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, yo voy a hacer una conexión de mis dos fases hacia, ¿sí? Un apagador y un foco, ¿no? Aquí voy a poner que este es mi foco, que yo quiero encender. Aquí lo tengo, dentro de mi hogar, ¿sí? ¿Y cómo lo tengo ya que conectar? Pues ya les decía, todos, siempre, por ejemplo, este foco, ¿sí? Debe de llegar forzosamente la fase de corriente y la fase de tierra. Si no tiene las dos fases, no va a prender ese foco. Entonces, forzosamente tengo que tener las dos fases. Lo puedo conectar de manera directa con los dos cables, pongo un socket, meto el foco, lo conecto aquí en las dos fases y prende. Pero dentro de una casa habitación, ¿cómo es? Bueno, generalmente tengo que tener un apagador de control, ¿sí? Yo puedo tener un apagador, por ejemplo, y un contacto, por lo regular dentro de mi cuarto. Bien, aquí el rojo me está indicando, ¿sí? Lo que es la corriente eléctrica. Viene aquí, conecto la corriente al apagador, aquí en un lado del apagador, y ese mismo lo puedo continuar hasta mi contacto. Ya tengo entonces la corriente, que sería el primer cable o hilo que debo de tener en los equipos. Bien, acá viene la tierra. Esta tierra la puedo llevar independiente, ¿sí? Y a partir de esa tierra puedo conectar tierra hacia el foco para que pueda encender. Ok, ya tengo la tierra.
pero la corriente aquí todavía no pasa en el apagador. Aquí está detenida en el apagador. En el momento que yo manipulo el apagador, en ese momento pasa la corriente, la lleva directamente hasta el foco. Y entonces, ahora sí, corriente con la tierra que ya tengo de este otro lado del foco, el foco enciende. Si yo le corto la corriente aquí, el foco se apaga, porque lo único que va a tener va a ser tierra. Si es en un contacto, ahí sí tengo que tener a fuerza la corriente directa y la tierra la puedo conectar de acá de la tierra que tengo y se la conecto al contacto. Y ya tengo aquí las dos fases también. En el momento que yo enchufo las dos clavijas, ¿sí? De inmediato ya tengo electricidad hacia cualquier otro lugar. Y de esta manera es como se va distribuyendo dentro de nuestro hogar, ¿sí? Todos los equipos requieren de las dos fases, la fase tierra y la fase corriente. El foco, fase corriente y fase tierra, ¿sí? Y de esta manera es como nosotros vamos armando nuestro sistema eléctrico dentro de nuestro hogar. Es decir, todos nuestros aparatos tienen que tener estas dos fases. Si no cuentan con estas dos fases, no se pueden trabajar. En el caso, por ejemplo, hay algunos equipos que requieren tres fases. Estas tres fases que requiere el equipo generalmente son dos corrientes y una tierra. ¿Por qué? Pues porque van a tener que operar, ¿sí? Con una cantidad mayor de corriente que no nos los da directamente la calle. Entonces muchas veces nos tienen que bajar doble hilo de corriente para esas máquinas especiales que trabajan, ¿sí? Con dos corrientes y una tierra. Si no tienen eso, no van a poder operar. Entonces ahí es lo que se llama, ¿sí? Trifásica, ¿no? Cuando son dos fases se llama, ¿sí? Bifásica. Cuando son tres fases, ¿sí? Trifásica. Es decir, tres fases. Y de esta manera es como nosotros la vamos y la contratamos a la compañía de luz. Oye, ¿sabes qué quiero? Sí, que necesito corriente trifásica. Entonces ellos me van a conectar dos cables, ¿sí? Con energía eléctrica y un cable con tierra. Si la pido como para mi hogar, pues va a ser una, ¿sí? Bifásica, es decir, nada más una tierra y una corriente. Y de esta manera, pues yo puedo contratarla ya directamente con la Comisión Federal de Electricidad. Ellos me van a dar una serie de requisitos de cómo tengo que recibir yo mi tablero, lo que ellos me van a colocar, me indican, ellos me dan las indicaciones del tablero que debo de colocar y cómo, ¿verdad? Lo tengo que esperar que me entreguen esa corriente. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que es la instalación eléctrica dentro de nuestro hogar, ¿sí? O fuera de nuestro hogar. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer alguno de ustedes? Adelante. De la corriente trifásica, ¿cuál sería su voltaje aproximado, profe? 220, generalmente nos entregan en 120 más o menos, y la trifásica viene generalmente en 220. Aquí lo voy a poner. Y la bifásica, les decía, pues más o menos anda como en 120. Y sería volts, porque no son kilovolts, son volts. 220 volts. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo, profe, Sí. esos dispositivos que dice que opera con tres fases, como un ejemplo de ellos, ¿cuál podría ser? Pues generalmente hay motores eléctricos que se utilizan mucho dentro de las empresas. Por ejemplo, hay bombas de agua, que también son de tres fases. Es decir, dependiendo de la potencia que requiere cada equipo, ¿no? Entonces, esto depende de la potencia del equipo que tú vas a tener. Hay equipos que requieren de mucha potencia para poder trabajar, entonces se les tiene que colocar tres fases. La potencia generalmente de nuestros equipos que manejamos dentro de la casa, pues son pequeñas, realmente son de poca potencia, por eso se requiere nada más que sean dos fases.
Entonces, les decía, pues motores, pues no sé, condensadores, a lo mejor algunos equipos de calefacción, podemos encontrar que necesariamente requieren las tres fases, ¿no? Hay equipos, por ejemplo, también de talleres, donde también requieren, por ejemplo, pues que tengan tres fases para poder operar. Entonces, pues ahí sí es variable, hay que ver qué equipo es el que yo compro y ver, ahí me dice dentro del equipo qué potencia es la que yo requiero y ahí mismo me marca, ¿sí? Que debe ser tres fases, incluso viene ya preparado para que se conecten las fases dentro del equipo, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. ¿No? Ok. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahorita, todo, ¿sí? Están basados, hay normas y especificaciones, ¿sí? O sea, no es nada más, ¿verdad? El conocimiento a lo mejor de los materiales y el cómo llega, sino que nos debemos de basar en ciertas normas y especificaciones que tienen las dependencias. Por ejemplo, en Conagua, ¿sí? Esta es la dependencia que va a emitir las normas y especificaciones para los sistemas de agua potable, para los sistemas de agua sanitaria, para los sistemas de agua pluvial, ¿sí? En los sistemas eléctricos, por ejemplo, es la Comisión Federal de Electricidad, es la que nosotros, ¿verdad? Está de alguna manera sacando sus normas y especificaciones para meter los sistemas eléctricos. Si ustedes vieron por ahí, la llaman de otra manera en uno de los videos que vimos, el sistema ya nacional, pues ya no le llaman nada más CFE, tiene otro nombre por ahí que no recuerdo, pero lo vimos ahí entre los videos que se mostraron, ¿no? En lo que en cuanto a lo que es el sistema de gas, pues miren, aquí entra mucho lo que es ¿cómo se llama? La Secretaría de Economía. Secretaría de Economía. ¿Sí? Es la que generalmente controlan ellos todo lo que son los sistemas de gas que se pudieran tener dentro del país. Entonces, hay diferentes, ¿verdad? Dependencias que se dedica cada una en un momento determinado a controlar algo, ¿no? Dentro de los sistemas que nosotros tenemos. Entonces, por eso es importante. Nosotros como ingenieros no nada más es aprender la técnica, el diseño, ¿verdad? Por ejemplo, de unas redes de instalaciones. No es nada más aprender cómo se tiene que realizar, sino también hay que conocer la normatividad. Es bien importante la normatividad y especificaciones para que se hagan las cosas de manera adecuada. Miren, por ejemplo, el colocar un apagador no es nada más agarrar y poner un apagador en cualquier lugar. Tiene especificaciones de altura con respecto al piso. ¿A qué altura se tiene que colocar un apagador? También los contactos, ¿sí? ¿A qué altura con respecto al piso se tiene que dejar una caja de contactos? Si es focos, lo mismo, ¿sí? Es decir, hay una normatividad ya específica que me va a decir a mí cómo debo de colocar cada una de estas cosas. O sea, si ustedes van, por ejemplo, a una edificación, pues se van a dar cuenta que pues todos los contactos deben estar a una misma altura. Todos los apagadores igual a una misma altura. No hay unos que estén más arriba y otros que estén más abajo, no. Se tiene que conservar lo que marca la especificación correspondiente. Entonces no están hechas al garete. Todo lleva un control para que todas las cosas queden perfectamente establecidas. Hay ocasiones que vamos a colocar, por ejemplo, en un laboratorio, contactos. Bueno, también nos especifica para laboratorios dónde deben de estar colocados esos contactos o esos apagadores, ¿sí? En una industria, por ejemplo, el contacto muchas veces tiene que estar protegido. Tiene que tener un sistema de protección para evitar que si el ambiente lleva mucho gas, ¿verdad? Un gas que puede en un momento afectarse con la electricidad o al revés, entonces debe estar protegido, ¿verdad? Nuestros sistemas. Entonces todo lleva a un control y ese control nos lo marcan las normas y especificaciones de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, el reglamento de construcciones del Departamento del Distrito Federal me marca cómo debe de hacerse una instalación dentro de un edificio o de una casa. Ahí también voy a encontrar yo, ¿sí? Algunas restricciones del cómo debo de realizar yo la colocación, pues de todo esto también. Entonces, ya existen diferentes reglamentos y un buen ingeniero, un excelente ingeniero debe conocer no nada más de cómo se construye, sino también que esté apegado a los reglamentos que nos están a nosotros marcando
las normas con las que debemos de trabajar. Bien, aquí no sé si hay hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Adelante. Profesor, entonces los conectores que están en el piso están mal, o sea, porque he visto que hay conectores como en el piso. Bueno, si estás dentro de tu casa, sí. Dentro de tu casa no debe de haber tener contactos en el piso. Pero si estás en un laboratorio, probablemente sí se permita que se coloquen en el piso. Pero si ustedes se fijan, generalmente no están en el piso. Muchas veces sale un tubito chiquito donde se coloca, ¿verdad? La cajita, y ahí se puede colocar los contactos. ¿Sí? En el piso, si va a haber humedad, si va a haber agua, posibilidades de inundación, no se permite ni se debe de colocar un contacto en el piso. Porque imagínate, se mete el agua de la calle, ¿sí? Llena de agua allí donde está el contacto, y toda esa agua se vuelve un conductor eléctrico. Cualquier persona que toque esa agua con esta energía se va a quedar allí, ¿verdad? Pegada, ¿sí? Va a tener, por lo menos va a sufrir un choque eléctrico. Por eso es bien importante que tú, por ejemplo, si te vas a meter a la bañera, ¿sí? O te vas a meter a la regadera, pues no lleves equipos eléctricos, porque si llevas equipos eléctricos que estén conectados, pues te puedes ahí, ¿verdad? Ahora sí que sufrir un shock eléctrico fuerte si estás ahí con un aparato eléctrico dentro de la bañera. Entonces, pues no espera, no me voy a meter a bañarme con el radio encendido pegado a mi oído, ¿sí? Porque lo más seguro es que me va a pasar algo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, por eso es importante seguir la normatividad. A veces, si no, alguna persona que no sigue la normatividad adecuada, ¿sí? Pues lógicamente le puede suceder algo. Acuérdense que el agua es conductora de electricidad y es muy buena conductora de electricidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, yo no le recomiendo colocar contactos en el piso, ¿sí? Ni que haya tampoco cables pelones abajo en el piso, ¿sí? Por eso yo recuerdo que nos decían desde pequeños, cuando veas un cable tirado en la calle, nunca lo toques, ¿sí? Aunque tú crees que esté allí, ¿verdad? Libre y que te lo puedes llevar y lo puedes jalar, ¿no? Un cable tirado en la calle, nunca lo debemos de tocar. ¿Por qué? Porque no sabemos si tiene energía. Si tiene energía, hay mucha gente que se ha accidentado por eso, porque va y, ¿verdad? Y trata de mover el cable o hacerlo a un lado, cualquier cosa, y si no va bien protegido, pues el cable puede chicotear, y porque la electricidad a veces llega con mucha fuerza y puede hasta chicotear un cable. Y un cable chicoteado te puede agarrar, atrapar o tocar simplemente, y ya con eso, ¿verdad? Tenemos problemas. Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces que se cae un cable de alta tensión sobre un carro? Bueno, si mientras tú estés adentro del carro no te va a pasar nada. En el momento que saques la mano por la ventana, en ese momento, sí, va a correr la energía eléctrica y te puede lastimar. Entonces, pues ahí más vale quedarse dentro del carro y gritar, ¿verdad? A ver quién retira el cable de mi carro para que yo me pueda salir. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La electricidad es una cosa muy importante para nuestra vida, pero también es algo que es muy peligroso. Y si no tenemos la precaución adecuada, pues nos puede suceder, ¿verdad? Accidentes. Por eso yo no les recomiendo, si ustedes no conocen, no saben lo que es la electricidad, pues más vale ni meterse con ella. Hay que dejar a los que son expertos en esto para que hagan las cosas. Si yo ya sé cómo se puede manejar, bueno, pues adelante, yo puedo hacer un cambio, ¿verdad? Hay mucha gente que, por ejemplo, incluso cambiar un foco, pues se les dificulta, ¿sí? No, hay mucha gente que dice, no, yo no cambio ni el foco. ¿Por qué? Porque saben lo que puede suceder con la electricidad. La electricidad es un peligro constante, ¿sí? Entonces, si no sabemos operar esto, mejor ni meter las manos. Más vale que lo haga una persona que tenga el conocimiento, ¿sí? De lo que está moviendo, de lo que está haciendo. Pues así como es de peligroso lo que es la corriente eléctrica, también es peligroso los sistemas de gas. No cualquier persona debe de meter mano en un sistema de gas. El sistema de gas también es, sí, pues muy peligroso, derivado de que vamos a estar moviendo nosotros, sí, un producto que nos puede producir la muerte.
si no estamos nosotros capacitados para moverlo. Entonces, todo esto, pues lo debemos de aprender, ¿sí? ¿Sí? A lo mejor no lo vamos a hacer nosotros, pero sí saber, ¿sí? qué es lo que nosotros nos puede suceder si no sabemos operar esto de manera adecuada. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Adelante, antes de que entremos al sistema de gas. Profe, Sí, no sé si esté bien yo, pero, o sea, para que me corrija, a lo mejor. sí, La medida de un apagador, no sé si se supone que es de 1,20, la colocación tomando piso en el sí, muro, 1,20, exactamente, es correcto. y la medida de un contacto que era 50 o 60, no me acuerdo. Sí, queda más o menos a 50, entre 40 y 50 centímetros. Sí, es correcto. Gracias. Sí, efectivamente, ¿verdad? Eso nos lo está dando a nosotros la normatividad. Hay que tratar de cumplirla para que todas las cosas dentro de nuestro hogar, ¿sí? Se hagan de manera correcta. Y evitar, por ejemplo, como decía por ahí la compañera, que ella ha visto muchas veces que hay contactos directos en el piso. En una casa no es conveniente. A lo mejor pudiera ser en algún laboratorio donde no se maneje nada de agua, nada de humedad. Ahí sí pudiera haber a lo mejor algún contacto en el piso, pero yo no se lo recomiendo, ¿eh? La verdad es que los contactos de piso, ¿sí? Que hay en ocasiones, puede provocar problemas, ¿no? Simplemente al ir pasando, caminando, muchas veces la gente se atora ahí, levanta las tapas y luego ya quedan ahí los cables a la vista. Y eso es muy peligroso. Es preferible colocar, ¿verdad? Un pequeño tubo, ¿sí? Pegado en el piso y por ahí, ¿verdad? Subir el contacto que esté despegado del piso para que no vaya a haber problemas. Y en caso de que haya posibilidades de que vaya a entrar agua, pues que no esté en contacto directo, ¿verdad? El contacto directo con el agua. Entonces, tener más que nada la precaución, mire. Yo creo que todo lo podemos nosotros ver, observar, pero sí hay que ser muy, muy meticuloso en ese sentido. Cuando estamos nosotros trabajando con las instalaciones, fijarnos bien, ¿verdad? Las personas que lo hacen, cómo lo hacen, preguntarles el por qué, ¿verdad? El por qué de las cosas, el por qué se pone a esa altura, el por qué, ¿sí? Debemos de tener la precaución, ¿verdad? Con los cables, con lo que estemos manejando, ¿no? Eso es una parte importante. ¿Por qué están los apagadores a 1,20? Pues porque generalmente esa es la altura en que nosotros podemos mover nuestra mano al entrar a un cuarto, ¿sí? Nosotros vamos a moverla más o menos a esa altura, por eso se tiene que colocar esa altura el apagador. Vamos a entrar a un cuarto que esté en oscuras, entonces tengo que buscar el apagador y lo voy a buscar con la mano. Y ya sé que va a estar siempre a esa altura, entonces fácilmente lo puedo localizar. Si lo pusiera yo más arriba, pues sería más difícil que se localice si el cuarto está oscuro. Si lo pongo más abajo, igual. Entonces ya sabemos que de manera muy natural entramos nosotros caminando a un cuarto, levantamos la mano y buscamos el apagador más o menos a esa altura. Y pues lo vamos a encontrar seguramente. Entonces, es importante, ¿verdad? El tratar de conservar lo que nos marcan las normas y las especificaciones. Ese sería nada más mi comentario. No sé si hay alguna otra pregunta, si no entraremos a lo que sería el Sí, profe, sistema. a mí no me quedó muy claro cómo se pueden aterrizar todos los contactos. Esa sería mi duda. Todos los contactos, sí. Mira, pues te digo, ahora sí que es cuestión ya de ver el diseño. ¿Cómo tienes tú la colocación de tus contactos dentro de tu cuarto? ¿Sí? El contacto se puede llevar lo que sería la instalación. Esto, lógicamente, los cables de luz, las dos fases que estamos hablando, tienen que ir adentro de un tubo. Entonces tú todo eso lo tienes que prever de antemano antes de que vayas a colocar los acabados de los baños, los acabados de los cuartos. Entonces tú puedes llevar tus líneas, si es permitido que los lleves por piso, las puedes llevar sobre lo que sería por el piso de tu casa, ¿sí? Y a partir del piso ya puedes subir con tubos hacia donde está, por ejemplo, tus contactos. O los puedes llevar, ¿sí? A la vista, no importa que los puedas ver ahí, generalmente van adentro también de unos conductos de plástico, los puedes ver, o también pueden ir adentro de la losa, ¿sí? Generalmente en lo que es el techo. Ahí todo eso puedes meter tú, llenar de tuberías como tú quieras. Metes los tubos hasta donde los vas a requerir. Si voy a requerir para un contacto, bueno, pues hasta allí tengo que llevar forzosamente un tubo. Dentro de ese tubo voy a meter los cables para que lleguen allí. Si sé que son contactos, a fuerza debe de llevar por lo menos 2 cables.
2 cables que van a llegar a los contactos. Si yo quiero pasarlo de este contacto a otro contacto, pues vuelvo a tener un tubo aquí que ¿sí? Una chalupa con otra chalupa, ¿sí? O una caja de registro con otra caja de registro. Y luego ya de los 2 cables que vienen aquí, pues aquí derivo para hacer la conexión de un contacto y de aquí saco otros 2 cables para allá para hacer la conexión del siguiente contacto. Y así me puedo ir alrededor todos los contactos que yo tenga, ¿no? Siempre tiene que haber dos hilos, por lo menos. Si yo voy a tener, por ejemplo, aquí, en esta misma caja, un contacto y un apagador, ¿cuántos hilos les voy a tener que meter? Pues tengo que meter un hilo para el apagador, un hilo para el contacto. Y tengo que meter otro hilo para la tierra de acá, ¿sí? Que voy a tener para este contacto. Entonces aquí yo llevaría por lo menos 3 hilos, ¿sí? Y si hay, por el mismo tubo vuelvo a sacar este otro hilo del apagador, pues en este tubo de aquí voy a llevar 4 hilos, en este pedacito nada más. Entonces yo tengo que ir distribuyendo el número de hilos, ¿sí? Correspondientes para que yo pueda ir haciendo mis conexiones. Por eso hay que hacer un diseño. O sea, no es nada más agarrar y meter hilos. Hay que diseñar. A ver, ¿sí? En este tubo, ¿cuántos hilos voy a meter? Pues cuántos equipos o cuántos aditamentos de control voy a colocar aquí, ¿sí? Pues es el número de hilos que yo tengo que ir armando. Por eso se tiene que diseñar. Cuando yo entro de mi casa para acá, ¿sí? A lo mejor voy a decir, voy a llevar doble circuito. Bueno, pues ya sé que voy a llevar 2 hilos para un circuito y otros 2 hilos para otro circuito. Entonces yo tengo que meter en este tramo 4 hilos. Uno que se vaya para el circuito de la planta alta y otro que se quede en el circuito de la planta baja. Entonces todo esto se va diseñando, ¿sí? No es nada más meter hilos, sino todo debe llevar un diseño para saber cuántos cables voy a meter en el interior de ese conducto. Y así es como yo voy preparando cada cuarto, ¿no? O sea, todo tiene que estar diseñado. No es nada más de agarrar y meter hilos, ¿no? Todo tiene que saber por qué voy a meter 4 hilos, porque a lo mejor llevo 2 circuitos. ¿Por qué voy a meter 6 hilos? Porque llevo 3 circuitos. Y cada uno es independiente del otro, ¿ok? Y de esa manera no sobrecargo mis líneas. ¿Sí? Una línea sobrecargada se calienta y al calentarse el cable se puede quemar. Y al quemarse me puede quemar toda la instalación, no nada más de mi instalación eléctrica, sino también mis equipos y aparatos eléctricos que yo tenga conectados. Entonces, esto requiere de un diseño. O sea, no es nada más así, ¿verdad? De meter hilos, no. Todo debe estar perfectamente diseñado para que pueda funcionar de manera adecuada dentro de un conducto que también sea adecuado. No puedo llevar yo, por ejemplo, un conducto de media apretado, ¿verdad? A lo mejor con 10 hilos, ¿no? Porque se me van a calentar y entonces adentro se pueden quemar. Debe ser un conducto, por ejemplo, si yo voy a llevar 10, 12 hilos, pues debe ser un conducto más grande, ¿sí? Ya no de media pulgada, a lo mejor de 1 pulgada. Es decir, todo eso se va diseñando, lo va diseñando, ¿verdad? El proyectista de instalaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Más adelante ustedes vayan a llevar una materia de instalaciones donde les van a, ¿sí? Pues van a tener ustedes que diseñar, por ejemplo, todos los hilos que debe de meterse en cada una de las conexiones de cuartos de una edificación. Bien, no sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Sí, ok. Bien, ¿no hay ninguna otra pregunta? Ok, vamos a entrar entonces a lo que es el sistema de gas. Ya vimos en el video a qué se refiere un sistema de gas. Ya vimos lo que son los hidrocarburos, cómo se obtienen, cómo se trasladan, a dónde se llevan, quién los recibe, etcétera, etcétera. Es decir, hay una fuente también de abasto, que puede ser a través de la tierra, que puede ser a través del mar, a través de cavernas, como lo vimos en los subsuelos, y a partir de allí podemos obtener el gas natural, ¿sí? Ya dijimos que puede ser butano, propano, propileno o butileno. Son generalmente los gases que nosotros podemos obtener de estas fuentes de abasto. Diferentes tipos de gas en un momento determinado. Bien, este gas natural ya vimos que se va, ¿sí? a mover a través de conductos y se va a almacenar en recipientes o se puede trasladar ya sea a través de conductos o a través de recipientes móviles también,
se puede llevar de un lugar a otro a través de estos tanques móviles que muchas veces vemos en las carreteras. ¿A dónde van a llegar? A un centro de abasto o a un centro de distribución, ¿sí? O también, ¿verdad? A partir de estos lugares los vamos a distribuir a como uso empresarial, como uso industrial, como uso doméstico. Es decir, podemos también a través de conductos, podemos llevarlos a estos lugares o a través de recipientes móviles también los podemos llevar. Bien, es importante, ¿verdad? Esos recipientes móviles, ¿sí? Generalmente son a través de camiones o pipas de gas. Y estos se los pueden mover a través de cilindros que van de 20, de 40, de 60, de 80 kilos, ¿sí? De gas. Y ustedes lo verán muchas veces como parte de la distribución a las casas. Bien, en el uso empresarial, por ejemplo, el gas natural se puede llevar directamente con un conducto a una empresa, ¿sí? Donde se va a almacenar en grandes recipientes, tanques muy grandes de gas. Si la empresa esta utiliza mucho gas, bueno, pues va a tener ahí sus recipientes grandes de gas, unos cilindros muy grandes. Lo mismo si es de uso industrial, ¿sí? Generalmente en el uso doméstico son pequeños tanques, ¿sí? Que puede haber tanques estacionarios o tanques móviles, que son los que a donde nosotros nos suministran. ¿Qué es lo que llamamos? Pues el famoso gas LP, que significa gas licuado del petróleo. Eso es lo que significa el gas LP. Este gas LP generalmente viene con un cierto olor especial. Ese olor especial que se le coloca, que es el mercaptano, se le coloca al gas. El gas es inodoro, es decir, no tiene olor, pero le tenemos que incluir algo para que cuando haya una fuga, de inmediato la gente se dé cuenta de que se está fugando el gas. Si no le pongo este mercaptano, entonces, como es inodoro, nadie se daría cuenta de que se está teniendo una fuga de gas. Entonces, mañosamente, ¿verdad? Se le coloca un gas especial aquí, dentro de los tanques, para que si hay alguna fuga, de inmediato la gente lo detecte. Y de esta manera nosotros entonces ya podemos hacer uso del mismo en el interior de nuestro hogar. ¿Cómo lo movemos en el interior de nuestro hogar? Pues a través de tuberías. Estas tuberías pueden ser de fierro negro o de cobre. Son las más recomendables para mover el gas. ¿Por qué? Porque si yo pongo otro tipo de tubería, ¿sí? El gas es corrosivo. Lleva algunas partes que son corrosivas. Y este gas que es corrosivo, si yo lo meto, por ejemplo, en otro tipo de tubería, por ejemplo, el fierro galvanizado, entonces se lo va a carcomer. Es decir, lo va gastando, se lo va carcomiendo y al rato va a tener un montón de fugas por todos lados. Por eso el cobre es el que más soporta. En realidad, el que más soporta es el cobre. El fierro negro también, pero debe ser un fierro negro de cédula grande para que pueda soportar ese gas, ¿sí? En el cobre tenemos 3 tipos de cobres. Uno que llamamos el L, otro calidad M y otro calidad K. El mejor de ellos es para el cobre, para el gas, el calidad K, que es el más grueso, ¿sí? Entonces, ese es el que a nosotros nos recomienda para mover el gas. Se puede mover en cualquiera de estos otros dos, pero el mejor para moverlo sería el M o el K, de preferencia el K. Es más caro, lógicamente. Este está más protegido. ¿Qué otras cosas utilizamos aparte de tuberías? Pues equipo de seguridad. Por eso utilizamos válvulas de seguridad, que puede ser, por ejemplo, válvulas reguladoras de gas o válvulas que sí, generalmente hay de alta presión y de baja presión. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, nosotros dentro de nuestro hogar, pues debemos de manejar válvulas de seguridad, ¿sí? De baja presión. ¿Para qué? Porque vamos a obtener el gas en baja presión. Y así es como nosotros lo vamos a estar requiriendo para nuestros equipos que vamos a requerir gas dentro de nuestro hogar. Hay diferentes tipos de aparatos, ¿verdad? Que podemos nosotros utilizar ¿sí? O que utilizan gas también dentro de nuestro hogar. Bien, también tenemos conectores. Estos conectores son muy especiales. Generalmente son conectores de puntas cónicas, también de cobre, ¿sí? Y una cosa importante, por ejemplo, es que estos conectores, toda la tubería que nosotros conectamos,
es con cierre izquierdo. Es decir, no es el cierre normal que agarramos y agarramos con nuestra mano y volteamos para cerrar, le damos hacia el lado derecho, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj. No, aquí son al revés. Todo es para cerrar, ¿sí? Hacia el lado izquierdo, ¿sí? Para abrir hacia el lado derecho. Es inverso a todos los demás equipos, que es donde utilizamos nosotros tuercas y conectores. Bien, hay otros artefactos de control. Tenemos válvulas de paso, válvulas de control para gas líquido, ¿sí? Válvulas de control para vapor, ¿sí? Porque pues el gas que nos venden a nosotros es licuado, es decir, es líquido. Así nos llega a nuestra casa, ya sea dentro de los tanques o sea dentro de un tanque estacionario. Cuando se va a llenar, todo es gas líquido. O sea, el gas no viene en estado, ¿sí?, de vapor, sino más bien viene en estado líquido. Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Si no sabemos manejar el gas, mejor ni lo toquemos. Yo he visto mucha gente que se accidenta por no saber manejar adecuadamente un tanque de gas. Un tanque de gas es muy peligroso, simplemente en su transportación. Si no lo transportamos de manera adecuada, generalmente que agarramos el tanque y lo agarramos y lo acostamos dentro ¿sí?, de la cajuela del auto. Ahí ya está mal, ¿sí? Porque se nos puede salir por las válvulas, ¿sí?, el gas líquido, y de inmediato el contacto con el aire se vuelve gas, y en ese momento, ¿sí?, si vamos manejando dentro de un coche y ese gas llega a cualquier sistema eléctrico donde se produzca un chispazo, en ese momento va a tronar, ¿sí?, va a explotar el tanque. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ustedes verán los de los camiones generalmente traen los tanques parados, no los traen acostados, los traen parados. Por si hay alguna fuga, pues que se fugue, ¿verdad?, de la válvula hacia arriba y se vaya al medio ambiente. Ellos no traen un conducto cerrado que diga, los tanques vienen cerrados adentro de una caja cerrada, no es cierto, ¿sí? Porque eso es muy peligroso. Entonces, todo se tiene que saber cómo se maneja cada uno de estos aditamentos. Tenemos diferentes aparatos de consumo que podemos utilizar dentro de nuestro hogar, de nuestro hogar, y cómo se distribuye ese gas dentro de nuestro hogar. Bien, aquí está un pequeño croquis donde yo trato de decirles cómo es llevar ese tanque, a ese tanque que nosotros tenemos muchas veces arriba, en un tanque estacionario, ¿sí? ¿Cómo recibimos el gas? Lo recibimos generalmente a través de una válvula de llenado, que también viene siendo una válvula check. ¿Qué es una válvula check? Aquella que me permite que pase el gas líquido, pero que no se pueda volver a regresar, ¿sí? Una válvula check en agua es lo mismo. Yo meto el líquido por un lado, pasa a través de la válvula, pero si el líquido se quiere regresar, automáticamente la válvula check se cierra y ya no permite que se regrese. Esa es una válvula check. Una válvula que se va, ¿sí?, que le llaman también de no retorno. Válvula check o válvula de no retorno. ¿Qué quiere decir? Que si va, ya no puede regresar, no puede retornar. Eso es lo que sería mi válvula de llenado. Generalmente está desde la calle, tenemos que tenerla por lo menos a 2,50 metros de altura, de preferencia, para que no cualquier persona que pase no me mueva mi válvula. Aunque levante la mano, no la alcance, ¿sí? Entonces, y por eso muchas veces pues traen sus escaleras los señores del gas, porque saben que la válvula pues no va a estar a pie de piso, ¿verdad? Sino que tienen que colocar su escalera, abrir la válvula, colocar su manguera y realizar el llenado a través de la tubería de conducción hasta el tanque estacionario. Este tanque estacionario no debe estar tampoco lleno al 100% nunca. Se vuelve peligrosísimo. Siempre tiene que tener entre un 70 y un 80% del llenado. Siempre va a estar el líquido acá abajo. ¿Para qué el 20% que me sobra libre? Es donde efectivamente, ¿sí?, se va a formar el gas. Es decir, este líquido que tengo yo aquí va, ¿sí?, a formar el gas y vaya a tener el gas acá arriba en ese 20%. Ese gas sale a través de mi tubería. Tengo una válvula reguladora aquí, ¿sí? Voy a tener un medidor también aquí para saber qué cantidad de gas tiene mi tanque. Voy a tener aquí también, puedo meter aquí otra línea de vapor, ¿sí?, que en un momento determinado, si está calentándose mucho el tanque por el sol, ¿sí?,
Entonces, aquí adentro va a trabajar a presión. Entonces, para evitarle esta presión, yo tengo acá otro, ¿verdad? Otro tubo que tiene una valvulita de seguridad que cuando esto está ya muy caliente, con mucha presión, automáticamente se abre esta válvula y suelta parte del gas para que se vaya al medio ambiente, ¿sí? Y ahí se disipe. Entonces, esa sería una válvula de seguridad que voy a tener, ¿sí? Luego tengo la salida y a través de otra tubería la bajo hacia mis muebles. El primero que voy a tener es mi calentador de gas. Después de aquí lo bajo a la estufa. Lo puedo bajar a un calefactor, a un quemador de una cocina, a una secadora, por ejemplo, de ropa, etcétera. Es decir, ya de aquí puedo hacer la distribución de mi gas hacia el interior de mi casa. Aquí voy a tener válvulas reguladoras de baja presión. De aquí a partir del tanque, de aquí hacia adelante, válvulas reguladoras de baja presión. Y aquí sí puede haber, ¿verdad? Es una válvula de alta presión, puede haber para el llenado del tanque, no hay ningún problema. Entonces, si yo controlo esto bien desde aquí arriba, pues fácilmente, ¿verdad? Voy a tener una buena operación en el interior de mi casa. Si yo tengo tanques que no son estacionarios, tanques portátiles, entonces yo voy a tener mis tanques aquí con una conexión. Ustedes verán aquí un tubo flexible que llega directamente a lo que sería el regulador. Y este está conectado a los dos tanques. Aquí este regulador generalmente, ¿verdad? Tiene dos cables flexibles que les digo, dos conductos flexibles, tubos flexibles, que le llaman también cola de cochino, conectadas al regulador. Este regulador se mueve para un lado si va a operar, por ejemplo, este tanque, o lo movemos hacia el otro lado para que opere el otro tanque, mientras ¿verdad? Ya se vació y hay que llenarlo. ¿Sí? Tenemos puntas cónicas, todo se trabaja con puntas cónicas, no lleva ninguna otra cosa más que, ¿sí? Directamente una con otra se conecta de manera presionada y de esa manera no se permite el paso del gas, no necesita ninguna junta de ningún otro tipo, ¿sí? También a través de lo que serían las puntas cónicas y los picteles. Son puntas de pictel también que se tienen aquí, que se manejan dentro de lo que son las instalaciones. Esa es la forma en que nosotros podemos instalar. ¿Cuáles son las presiones con que trabaja? Por ejemplo, los aparatos, miren, trabaja a una presión bastante pequeña. Son 27.94 gramos sobre centímetro cuadrado. Ni siquiera kilos, ¿eh? Si es kilos es una cosa tremenda, ¿no? Por eso es baja presión. Si es baja presión, ¿sí? Nos da 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el que nos va a llegar a nosotros por aquí, por el tanque del llenado, sería 0.5. Alta presión es 1.5, que es el que trae los vehículos muchas veces, ¿sí? Y cuando yo ya tengo instalada realizada toda mi instalación, tengo que hacer una prueba de presión. Generalmente a 21 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es una cantidad bastante alta y por lo regular se prueba con gas. Aquí hay que tener mucho cuidado, las pruebas de gas son muy peligrosas y debe de durar esa tubería, ¿sí? Con la prueba de presión durante 24 horas. Ya pasando la prueba, pues ya está listo para que no haya ningún problema, ¿no? Más adelante. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto al gas, ¿sí? Al cómo lo tenemos nosotros que manejar, cómo operar, de dónde viene. Ya vimos por allí en el video algunos antecedentes muy interesantes de cómo se saca el gas y cómo se va almacenando y distribuyendo a lo largo de todo su proceso. Bien, ¿algún comentario, alguna duda? Con todo gusto. Profe, si el tanque estacionario excede de ese 70-80%, ¿qué puede pasar? O sea, ¿puede cederle a la presión y reventar? Claro que sí. Cuando tenemos nosotros aquí presiones mayores del 80%, ¿sí? Y sube, ¿verdad? Por el calor, a lo mejor que está haciendo un calor muy fuerte, se puede elevar la presión y si no tengo esa válvula de seguridad que estoy hablando yo allí, ¿sí? El tanque puede explotar, ¿eh? Este tanque puede explotar, sufrir una explosión con las consecuencias, ¿verdad? Que pueda haber. Entonces, por eso es recomendable, cuando yo voy a llenar un tanque, subirme a ver qué cantidad de gas tengo dentro del tanque estacionario. Y nunca llenarlo, ¿sí? Con excedencia.
para que no vayamos a tener algún problema, más si va a estar a la intemperie o cerca de un calor, ¿verdad? Que lo puede estar ahí levantando la presión. Si lo tengo a lo mejor bajo techo, bueno, pues a lo mejor no es tanto el problema, ¿sí? A lo mejor no puedo tener muchos problemas, pero si lo tengo a la intemperie directamente con rayos de sol o fuentes de energía, pues esto se puede calentar de tal manera que sí puede tronar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, sí, pues vamos a